Saludos amigos, gracias por su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Recordar siempre que nos pueden seguir, además de la frecuencia del canal, por nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Carlos Arturo Guizarre, un servidor, Manuel Jiménez, vamos a estar compartiendo con ustedes esta próxima hora con un tema de mucho interés. Vamos a hablar precisamente del primer aniversario de la asunción de este segundo mandato del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Así es que vamos a tener una interesante entrevista con Lilian Bovea, socióloga, catedrática de justicia criminal de la Universidad de Fitchburg en Massachusetts, Estados Unidos. Don Carlos, mi saludo, ¿qué tal? Encantado Manuel de saludarte y también a toda la teleaudiencia de Teleimpacto, los canales 22 y 52, de acuerdo con el sistema de cable en el cual nos estén sintonizando. Sí. Bueno, no sé si ya tenemos en línea a la socióloga Lilian Bovea. Estamos en línea. Buenas noches, Lilian. Buenas noches. ¿Me escuchan? Bueno, gran placer contar con tu participación aquí en Propuesta de la Noche. Siempre nosotros valoramos mucho tu comentario, tus análisis, tus profundos conocimientos sobre los temas que abordamos, así que muy agradecido de tenerte presente. Hoy nosotros... El placer es mío. Sí, nosotros básicamente, me acompaña Carlos Arturo Guizarre, mi compañero, mi colega aquí en el espacio, y el interés de nosotros es precisamente porque este 20 de enero se cumple el primer año de este segundo mandato del presidente Donald Trump y cómo ha sido un ejercicio tan intenso, un ejercicio que ha concitado el interés no solo a lo interno de los Estados Unidos, sino fuera de los Estados Unidos. Queríamos compartir contigo tus vivencias, lo que entiende que ha sido este primer año, enfocado ya como entienda, si quiere empezar desde el punto de vista interno, si quiere empezar desde el punto de vista de la aplicación de una política exterior que se entiende como bastante pragmática. Así es que eso es básicamente lo que necesitamos. Inicialmente, si nos puede pintar un panorama de lo que entiende ha sido este primer año de la administración de Donald Trump, Lidia. Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por darme la oportunidad de nuevo de estar con ustedes y con tu audiencia. Fíjate, a mí me parece acertado afirmar que la promesa que Donald Trump hizo a su base del movimiento Make America Great Again, MAGA, en las elecciones de noviembre del 2024, de conducir al país en una dirección diferente de la gestión precedente, ¿no?, de Biden, en buena medida la ha ido cumpliendo. Día por día, el presidente Trump ha llevado al país en un derrotero, en muchos casos sin precedentes, diría yo, en la historia política moderna de Estados Unidos. Las diferencias se observan en su estilo excesivamente personalista de gobernar, en su retórica confrontacional más que conciliatoria con sus adversarios políticos, en su manejo transaccional y retribucionista del poder, sobre todo en el ámbito diplomático y también el desdeño que ha mostrado por la institucionalidad en sentido general, ¿no? Yo diría que ese estilo de gobernar ha generado cambios y tensiones en el ámbito internacional, en una dirección que enfatiza el aislacionismo y el excepcionalismo norteamericano. Y en el plano nacional ha extremado la polarización política, ideológica y racial, produciendo lo que muchos entienden como el socavamiento de la agenda democrático-liberal de derechos civiles y constitucionales. Para muchos, Trump hace uso del poder para retribuir a sus aliados y para castigar a sus adversarios o sus desafectados. Como ejemplo, yo te diría que congresistas y gobernadores de estados demócratas han denunciado o están denunciando actualmente
cortes drásticos de fondos en las áreas de respuestas a emergencias de salud o emergencias ambientales, a programas sociales, educación, programas de educación en todos sus estados, y no así en los estados republicanos, ¿no? Eso es para darte más o menos un ejemplo de por dónde va esa polarización a la que yo me refiero. Yo voy a tratar de ser breve para explicar algunas dinámicas relevantes de política exterior de esta administración en su primer año de gobierno, porque me parece que no se puede hablar digamos, del primer año sin destacar todo lo que ha implicado en el plano internacional. En el plano internacional, una de las primeras decisiones políticas que tomó esta administración y que impactó al mundo fue su retiro abrupto en el ámbito de la ayuda internacional humanitaria. Eso todo el mundo lo sabe, no hay que dar muchos detalles de lo que significó, o mejor dicho, de cómo fue el proceso de ir desmontando USAID, ¿no? Aunque el secretario de Estado Marco Rubio y los demás miembros de su gabinete presidencial no lo quieran admitir, los estudios que se han realizado hasta el momento por equipos multinacionales de investigadores estiman que de aquí a los próximos 4 años, más de 14 millones de personas en países del tercer mundo y sobre todo en África podrían morir por enfermedades prevenibles a consecuencia de ese cierre de USAID y de los cortes que ha hecho a la ayuda humanitaria. 4.5 millones serán niños menores de 5 años, de acuerdo con esos estudios a los que hago referencia. Pero profesora, Prácticamente, profesora, gracias, disculpe, quiero sí. hacer una precisión acá cuando usted habla del cierre de USAID. Es que muchos de la base de MAGA entendían o entienden probablemente que Estados Unidos no es el que tiene la responsabilidad de cuidar a ciudadanos o personas o segmentos sociales o poblacionales fuera de Estados Unidos. ¿No es esto un reflejo de esa política, ese aislacionismo natural, usted sabe, en la Sí. historia de la política estadounidense, pero ahora expresado en una expresión amplia en el movimiento MAGA? No, absolutamente. Ciertamente, eso fue una de las promesas que Trump hizo y por eso decía, es una de las promesas que ha cumplido. Y definitivamente que para gran parte de lo que es MAGA, la base, que constituye su base de apoyo, no hace sentido tener una política exterior que enfoque en ayuda humanitaria, a pesar, tengo que hacer constar, que gran parte de los productos, o sea, los productos que involucraban a esa ayuda humanitaria e incluso también los beneficios, digamos, implicados en los recursos que se empleaban en esa ayuda humanitaria, de alguna manera beneficiaban también a sectores en Estados Unidos, a sectores agrícolas, porque gran parte de la producción de alimentos que se distribuía a USAID venían de agricultores norteamericanos, o sea, de aquí, de Estados Unidos, obviamente se producían acá. Lo mismo con los servicios. O sea, en cierta medida, sí, es cierto que USAID era parte de un esquema que se produjo, digamos, en los años 60, sobre todo en el marco de lo que fue la concepción que tenía Estados Unidos de ser parte de un proceso de globalización y de ser parte además de un esquema digamos, de cooperación a nivel internacional que permitía un equilibrio en términos globales de procesos, digamos, de empobrecimiento, en cuanto a procesos de empobrecimiento que además tendían a impulsar migraciones. En cierta medida, lo paradójico de esta decisión es que esa misma ayuda humanitaria en cierta medida constituía un freno precisamente para los procesos de desplazamientos, las luchas internas, cumplía un papel más allá de cubrir la simple necesidad o puramente la necesidad de asistencia humanitaria per se. Tenía también una serie de impactos
colaterales en lo que en lo que sería también, digamos, la geopolítica y también, por supuesto, el mismo fenómeno migratorio, Sí. ¿no? Lidia, disculpa, quizá una de las políticas de Trump que mayor impacto tuvo inicialmente fue la aplicación de sus operativos migratorios, es decir, redadas en gran parte de los Estados Unidos, situaciones que se están reflejando hoy en día con protestas, por ejemplo, como en el caso que acaba de suceder en Sí, Indianápolis, donde una persona muere por un en disparo de un Minneapolis. agente sí, del ICE, Renegre, sí. Entonces, sí. quisiera más o menos que me hablara de la aplicación de esta política, porque, vuelvo y te repito, fue lo que al principio motivó mayor atención y que sigue vigente al día de hoy. Sí, absolutamente. Y yo iba a hablar un poco de eso ya cuando explicar un poco de las dinámicas internas. Puede seguir. La política migratoria fue otra de las promesas que hizo Trump al inicio de su mandato y que también la está llevando a cabo de manera muy, digamos, al pie de la letra y muy drásticamente a través del uso de la fuerza. Esa política migratoria también aparentaba y sigue teniendo apoyo dentro de la base de MAGA, pero hay que recordar también que cuando nosotros hablamos de esa base dura de Trump, estamos hablando de alrededor de entre un 35 y un 40%, pero no es la totalidad tampoco de la población que votó por Trump y de la población que constituye la oposición a Trump. Entonces, hay que entender que la política migratoria tiene varias aristas a las que tenemos de las que tenemos que explorar. Una de ellas es el carácter deshumanizante, el carácter, digamos, violento, el uso de la fuerza como una forma digamos, de ejecutar una política que hasta el momento no se había podido concretar. Eso tuvo implicaciones para esa política migratoria de fuerza, tuvo implicaciones para toda una población enorme, millones de personas que han vivido aquí, han estado establecidos aquí en Estados Unidos por años, por décadas, han hecho familia, han contribuido al desarrollo, a la economía, al desarrollo social de este país y que de repente se han visto en la situación de expulsión, digamos, de persecución y también de represión. También ha tenido un impacto que mucha gente quizás desde fuera no ven, que es la militarización de la sociedad norteamericana, sobre todo en los estados rojos, porque vuelvo otra vez a recordar, en los estados demócratas, vuelvo otra vez a recordar, perdón, en los estados azules, en los estados demócratas, vuelvo otra vez a recordar que la línea de Trump es una línea también digamos, como decía, de retribucionista, o sea, la idea es castigar a aquellos que tienen una posición opositora. Entonces, en cierta medida, el enfoque en los estados azules, sobre todo con el tema, en general, el tema migratorio, pero sobre todo en temas de la militarización de esos estados a través de ICE, que se ha convertido en una fuerza paramilitar realmente, que responde a, digamos, no tanto a una serie de marcos legales, no ha sido aprobado por el Congreso, es básicamente el ejercicio que hace el Ejecutivo de su capacidad de ejercer la fuerza. Esas políticas han tenido esa repercusión de militarizar la sociedad. También han tenido otras repercusiones que hablamos en otro de los programas que tienen que ver con un descenso drástico en la mano de obra disponible para sobre todo el sector de la agricultura, pero también en el sector de la salud, en el sector de educación, en las áreas de servicios donde muchos inmigrantes tenían bastante incidencia. Entonces, y claro, ha generado también mayor polarización en la sociedad norteamericana. Por eso el caso de René Gross, que fue una situación sumamente penosa e inexplicable, es un poco, si tú lo pones paralelo a lo que ha pasado con Venezuela, el uso de la fuerza ahí era totalmente innecesario,
Ellos están, o sea, el gobierno y la administración de Trump están ahora alegando que fue un acto de autodefensa, pero en realidad la primera cuestión que uno tiene que poner es por qué había que enfrentar, por qué había que utilizar la fuerza letal en una manifestación en la cual hasta ahora no se ha demostrado que no ha habido agresión abierta específicamente contra los militares de ICE. Eso tuvo esta repercusión y ahora mismo hay una situación dentro en Minneapolis y también en Minnesota, obviamente, alrededor de la investigación que también está tratando de ser controlada por la administración. Pero otra vez, volvemos otra vez al punto, al rejuego entre polarización y manejo de lo político a nivel interno. No sé si eso responde un poco a la pregunta que hacías. Sí. Básicamente, para continuar, vamos a hacer una pausa para irnos a unos compromisos comerciales y retornamos nuevamente en unos segundos con el tema. Así que disculpa. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Seguimos con Lilian Bovea, socióloga de origen dominicana, catedrática de Justicia Criminal en la Universidad de Pittsburgh, en Massachusetts. Lilian, el tema de la institucionalidad. Estados Unidos ha sido considerado tradicionalmente, históricamente, un país de fuertes instituciones. Y es precisamente lo que muchos llaman la atención, que durante la administración de Donald Trump precisamente se ha puesto en juego esa fuerte institucionalidad de los Estados Unidos. Y quisiera que nos comente algo sobre la visión que tiene sobre esto. Sí, efectivamente, ahorita decía que una de las cuestiones fundamentales que han surgido en este contexto de la política personalista, que digamos que ha planteado, que ha introducido Donald Trump,
ha sido ha terminado afectando la institucionalidad en el país. O sea, hay que decir que fuera de algunas muy pocas, digamos, muy pocas leyes que se han pasado, esta legislatura, por ejemplo, no ha podido, aparte del Big Beautiful Bill, no ha realmente logrado pasar leyes en este año que lleva, prácticamente en este año que lleva. O sea, la cantidad de leyes que ha pasado el Congreso norteamericano durante este año han sido mínimo en comparación con otros periodos y otros presidenciales, incluyendo el mismo periodo presidencial previo del presidente Trump. Entonces, ese es, por ejemplo, eso te da un ejemplo, una idea de cómo la institucionalidad ha sido afectada. Pero la institucionalidad en Estados Unidos también ha sido muy afectada en la parte judicial. O sea, ha habido que hablaba siempre de la polarización que se ha planteado y ha habido digamos, esa polarización se observa en el ámbito judicial también. El tema de cómo la Suprema Corte ha estado recibiendo básicamente peticiones del presidente Trump que no pasan, digamos que subvierten el proceso que debe llevar el sometimiento de una propuesta o de una apelación que llega desde un nivel intermedio hacia la Suprema Corte. Eso también se ha modificado, ha sido digamos, ha llevado una trayectoria sin precedentes en la cual el presidente Trump somete peticiones para que se aprueben, o digamos, para que se desconozcan, para apelar, digamos, procesos de manera emergente, ¿no? A través de la emergencia, de manera rápida, sin mayores discusiones. De eso incluso las propios jueces dentro de la Suprema Corte, especialmente jueces demócratas, pero dentro de la Suprema Corte, han llamado la atención sobre la dificultad que implica el tener que aprobar sin tener tiempo de reconocer, de conocer, de entender, digamos, de tener juicios orales alrededor de esas apelaciones. Eso también representa un ejemplo de cómo se ha ido debilitando la institucionalidad en el país, en el ámbito judicial. Yo diría que eso está hablando de lo que es la separación de poderes. La separación de poderes ha estado muy comprometida durante este primer año de gobierno, precisamente porque hay una debilidad, una tendencia, una desigualdad en el Congreso, en el cual el presidente Trump ha, digamos, cooptado el Congreso en cuanto a las leyes que él le interesa que pasen, que se aprueben. Profesora, sí. Excelente. Sí, sobre este mismo tema de la institucionalidad y aplicado incluso al segmento judicial, ICE, este cuerpo de seguridad estadounidense que está en la diana ahora mismo por todo lo que está ocurriendo, ¿se pudiera considerar una especie de policía política? El término que utilizan acá es el de paramilitar, una fuerza paramilitar, que tiene un contenido conceptual un poco diferente a lo que entendemos, pero no tanto en la práctica ahora, que lo que entendemos del paramilitarismo en América Latina. Sin embargo, cuando se habla aquí de fuerzas paramilitar, de una fuerza paramilitar, estamos hablando de una fuerza tipo SWAT, que es una fuerza que tiene usa tácticas, usa recursos, instrumentos, armamentos militares, ¿no? Y sin embargo, esa fuerza paramilitar, cuando se habla de paramilitarismo acá, siempre se piensa que, como quiera que sea, estamos hablando de una fuerza que se mueve dentro de los canales formales de legalidad. Lo que ha pasado con ICE es, yo diría, la producción de un tipo de, digamos, un tipo de una mezcla de ese elemento militarista dentro de lo que sería una fuerza de carácter policial que maneja los temas migratorios, pero además con un contenido personalista. Es una fuerza que responde
al presidente, al ejecutivo, en este caso al presidente Trump, y que ejecuta sin ninguna, digamos, con muy poca contrapeso legal y contrapeso incluso judicial, implementa la política de fuerza y con el tema migratorio. Y eso, con el caso, volvemos otra vez al caso de Renee Good. Lo que pasó con Renee Good no debió haber pasado en primer momento, porque ICE no debió estar presentado como una fuerza con capacidad de usar fuerza letal, me explico, de llegar al extremo. Eso no debió haberse dado en ningún momento. Pero además, ahora mismo que se está abriendo esta investigación, también plantea el asunto de cómo esa fuerza de ICE está protegida por el Homeland Security y por el presidente Trump, al punto de que sin que haya ni siquiera una investigación todavía en pie, ya él ha dicho públicamente que se trató de una autodefensa, de una acción de autoprotección, ¿no? Sí, Lilian. Que él estaba respondiendo a una agresión. Sí, disculpa, al principio definiste esa actitud del presidente Trump como muy personalista. Hay muchos que le agregan que detrás también está siempre la utilización de la amenaza que llega a vía de hecho. Este es el caso, por ejemplo, donde muchos le suponen éxito a Donald Trump. Está la terminación de la guerra en Gaza, del conflicto en Gaza, por lo menos la guerra formal, aunque todavía falta un segundo proceso para completar la paz en esa región. Pero más recientemente está la acción, el operativo que se realizó en Caracas, en Venezuela, donde se arrestó a Nicolás Maduro y a su esposa, y hoy día está en una cárcel de los Estados Unidos. Es decir, es parte de la política exterior de Trump, esa política que yo llamo pragmática, personalista, pero que siempre está marcada por una amenaza directa. Sí, y eso, fíjate, eso, hablando ya en términos del realpolitik, ¿no? El concepto de América primero se manifiesta, digamos, y se manifestó muy claro desde diciembre en lo que ha sido en lo que es la Estrategia Nacional de Seguridad que sacó e implementa actualmente el gobierno de Trump. En él se declara, aparte de que, a pesar de que declaran el interés de la promoción de paz, en ellas Estados Unidos se perfila como un Estado bajo ataque. Así es como lo define. Es un Estado bajo ataque, a la defensiva, en los frentes de la seguridad, en el frente económico, en el frente social, ¿no? Y se trata de una política y estrategia que se enfoca introspectivamente en el hemisferio occidental como una priorización fundacional de este gobierno, con un involucramiento selectivo, reducido para otras naciones y con un énfasis en el nacionalismo económico que enfoca en el desarrollo del comercio, de las políticas arancelarias, que sabemos qué impacto han tenido, podríamos hablar un poco de eso, el incremento de la capacidad productiva de Estados Unidos. Todo eso se enmarca en un contexto de seguridad, ¿no? Esa estrategia enfatiza en los ámbitos de la seguridad fronteriza, del combate a la migración ilegal, del tráfico de droga, el combate a los carteles y organizaciones criminales transnacionales, y también en prevenir la interferencia y la influencia de poderes como China y Rusia en el hemisferio. Pero ojo con eso, porque lo que eso implica es que al redefinir esos intereses económicos y sociales como cuestiones de seguridad de Estados Unidos, se le está otorgando un margen de control casi absoluto al presidente para aplicar políticas, para declarar amenazas e inducir acciones de manera unilateral, al margen del Congreso, al margen del Consejo de Seguridad, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de organismos internacionales a los cuales Estados Unidos ha estado adscrito y de los cuales también Estados Unidos se está retirando actualmente. Y eso encaja muy bien con la explicación. Eso permite entender por qué Estados Unidos está saliendo, digamos, de una serie de foros internacionales, de organismos internacionales. La semana pasada acaba de salir de 66, sacó al país, a Estados Unidos, 66
organismos en los cuales Estados Unidos aparecía como socio de los países que lo suscribían. También del Tratado Transpacífico, eso fue en el primer gobierno, pero ha ido retirándose paulatinamente de los espacios de multilateralismo. Y eso precisamente es lo que ha pasado con la intervención hace varias semanas en Venezuela, que derivó en la captura y la extracción de Nicolás Maduro. Esa intervención, enmarcada en el contexto de la Estrategia Nacional de Seguridad de Trump, ha sido autodenominada por el propio Trump como el corolario Trump, en alusión al corolario de la doctrina Monroe que fue enarbolado por Theodore Roosevelt en 1904, ¿no? Precisamente como una respuesta a la potencial intervención de los países europeos en Venezuela, en concreto, ante la incapacidad de que ese país pudiese responder a las deudas que tenían con los acreedores. Entonces, en ese momento, el momento de Roosevelt y del corolario Monroe, Estados Unidos asumió unilateralmente un rol policial como garantista ante esos países. Pero en realidad lo que Estados Unidos estaba haciendo ahí era protegiendo su área de influencia, ¿no?, respecto a otros poderes. Y sabemos cómo terminó eso, cómo se tradujo eso, porque nosotros vivimos la intervención en los años primero en los años del 16, pero la vivió también Cuba, la vivió Haití, la vivió Nicaragua en diferentes momentos, no solamente a inicios del siglo XX, sino también a mediados del siglo XX. Lo paradójico de la intervención de Venezuela es que contradice muchos de los aspectos de los supuestos del entonces corolario de la doctrina Monroe, porque aquí, de nuevo, el país interventor es Estados Unidos y lo hace no para protegerse de la posible intervención de otros países en el área, sino para destronar un gobierno que la actual administración considera como hostil a los intereses de Estados Unidos y también para capturar los recursos petroleros de un país que depende de esos recursos, ¿no? O sea, ahora mismo Naciones Unidas está llamando la atención sobre las implicaciones que tiene el que hayan cerrado, digamos, la llave de la entrada de divisas para Venezuela. Eso va a crear una crisis humanitaria también. Yo no voy a entrar aquí en el debate de las razones internas asociadas al gobierno dictatorial de Maduro, ¿no? Esa no es la discusión. Pero lo que sí me interesa rescatar son algunas cuestiones que me parecen muy relevantes. En primer lugar, la decisión de Trump de intervenir en un país de la región para presumiblemente proteger la vida de los miles de norteamericanos que mueren por el consumo de droga que transita desde Venezuela, que no es un país productor de droga, además, no tiene ni legitimidad, ni legalidad, ni basamento argumentativa o conceptual. No hay un vínculo directo entre el tráfico de droga que proviene desde las costas de Venezuela y la penosamente masiva muerte de personas que se da por el consumo de droga. El problema del consumo de droga en Estados Unidos es mucho más complejo, multicausal e involucra además la apatía de los gobiernos en dedicar recursos precisamente a políticas de prevención y a políticas de rehabilitación. Entonces, profesora, la política antidrogas internacional de Estados Unidos se pudiera interpretar como una excusa para que este país pueda intervenir en otras naciones del hemisferio. Bueno, la guerra contra las drogas ha sido eso, la guerra contra las drogas de una manera diferente, obviamente, a lo que estamos presenciando actualmente, ha dado una cierta palanca a Estados Unidos para intervenir en muchos de esos países, pero eso se hizo a través, un poco, no quiero usar el concepto de dollar diplomacy porque pertenece a otro contexto histórico, pero en el caso, por ejemplo, de Colombia, a través del Plan Colombia, en el caso de México, a través del Plan Mérida, Estados Unidos intervenía de alguna manera tratando de balancear lo que era esa política de guerra contra las drogas. Lo que nosotros estamos viendo en Venezuela es diferente. Y es diferente porque se está usando la excusa de las drogas cuando en realidad los intereses que están, o digamos las razones, la racionalidad
por detrás es más una racionalidad política y de intereses económicos también en Venezuela. El Comando Sur ha tenido una participación histórica en la región, en el hemisferio, de interdicciones de droga. Nunca antes el Comando Sur había sentido la necesidad o había tenido que accesar a la violencia letal, digamos, bombardeando embarcaciones o tripulaciones de embarcaciones que transportan drogas en la región, ¿no? En el área del Pacífico o en las aguas del Caribe, ¿no? Nunca eso antes había pasado. Esto que estamos viviendo actualmente es un cambio en esa estrategia de acercamiento al tema de las drogas. Pero también la otra cuestión que hay que analizar es que aquí hay una discusión muy actualmente que se está produciendo, si la razón por la cual, digamos, el presidente Trump decidió intervenir en Venezuela, que fue además una intervención militar muy efectiva, muy digamos, quirúrgica, ¿no? Si esa razón respondía a una intencionalidad de cambio de régimen. Y lo que se está diciendo ahora mismo es que no aplica en el caso de lo que define a esta intervención. El concepto de cambio de régimen no aplica porque, o sea, cambio de régimen como fue quizás el intento que se trató de hacer en Cuba durante Kennedy, que sabemos además que constituyó un fracaso, o lo que, digamos, se trató de hacer en Panamá. Lo que ha pasado en Cuba en Venezuela es una situación muy extraña, porque en ningún momento, o sea, no se extrajo, digamos, a Maduro, pero se dejó intacta toda la estructura que sostenía el gobierno de Maduro, ¿no? ¿Y no será, profesora, que Estados Unidos aprendió su lección, sobre todo de Irak y Afganistán, y aprendió lo que costaba precisamente descabezar toda una estructura prácticamente de golpe y porrazo, creando una situación anárquica? Bueno, ahí está también el caso de Libia. En el mundo árabe, Sí. ese intento de democratización fracasó, y probablemente esas son lecciones aprendidas para Venezuela. No será Pero así. Bueno, pero me alegra mucho que tú traigas esos ejemplos porque precisamente esta intervención se parece más a Kuwait y a otras que yo diría que incluso quizás la misma de Panamá. Pero precisamente yo diría que no se aprendió la lección porque a esta intervención no le antecede ninguna planificación estratégica, ninguna incluso involucramiento de actores críticos. Fíjate que incluso Machado está ahora mismo tratando Machado, que fue además la persona que fue, o sea, la candidata que fue elegida democráticamente, está tratando de volver y está tratando de convencer a Trump que ella es la opción que le corresponde hacer. No hay ningún plan detrás de lo que fue esa intervención de extraer a Maduro. No hay ningún plan de construcción de régimen. No hay ningún plan de sustitución de lo que había anteriormente. No hay ningún plan puesto. Incluso eso fue tan evidente en la intervención que tuvo el presidente Trump con Marco Rubio, con el secretario de Estado, donde el secretario de Estado tuvo que aclarar, después que el presidente dijo, vamos a administrar a Venezuela, él tuvo que aclarar, no vamos a administrar a Venezuela, estamos diciendo que estamos llevando una administración rápida de este proceso. O sea, no hay claridad en absoluto en qué es lo que va a pasar, y de hecho yo creo que va a ser complicado para Estados Unidos porque ahora mismo no hay una situación, digamos, de incertidumbre en la población venezolana que está afuera y la que está dentro. El régimen está ahí, o sea, todo el aparataje militar y digamos de opresión está ahí. Hay una situación donde están surgiendo ahora grupos paramilitares o grupos, digamos, de bandidismo también, que va a ser difícil de controlar.
En otras palabras, se puede dar una situación, no digo similar a lo que pasa en Haití, pero va a haber una situación de caos planteada ahí, de fuerzas no controlables en principio, y no hay realmente una alternativa. Y Estados Unidos no tiene la capacidad no entiende y no tiene la capacidad de Lidia, cambiar de sí, lo que está sí, pasando en Venezuela. disculpe, en esa misma línea, pero parece que hay toda una decisión de la Casa Blanca de imponer el criterio o lo que Donald Trump entiende debe aplicar Estados Unidos. Este es el caso de Groenlandia. Trump dice, bueno, Groenlandia será nuestra por la buena o por la malas. Está la situación que se verifica actualmente en Irán, donde Trump dice, bueno, nosotros vamos a ir en auxilio de los manifestantes en Irán y si no se controla esa represión del gobierno iraní, nosotros vamos a intervenir en eso. Es decir, hay muchas decisiones donde Estados Unidos dice, bueno, aquí yo llegué y yo soy el gendarme, yo impongo el orden. Pero precisamente lo que quiero insistir, sí, estoy de acuerdo que esa es la visión que tienen y lo que digo es que esa visión no se corresponde con la realidad. Yo creo que lo que ha marcado este año de gobierno del presidente Trump ha sido digamos, una política espontaneísta, una política, digamos, de actuar a través de la fuerza, digamos, a puro cañón, ¿no? De responder digamos, en cierta medida, de extorsionar a aquellos que fueron en un momento incluso aliados. Por eso todo la cuestión que está planteada, toda la tensión que se está planteando dentro de la OTAN. Fíjate que Trump cuando sube empieza a cuestionar el papel el papel que viene jugando la OTAN, considerando que la OTAN es un instrumento obsoleto, que no tiene sentido que esté operacionalizando y que además no perjudica y no beneficia en nada, al menos, a Estados Unidos. En el marco de eso, él está lanzando una insistencia, una sugerencia, una amenaza, que ya Groenlandia lo ve como una amenaza, a un país miembro de la OTAN, del cual todavía Estados Unidos es parte. Y si tú recuerdas, la OTAN tiene el artículo 5 que establece que un ataque a un miembro de la colectividad es un ataque a todos. Entonces, pero el tratado no contempla lo que pasaría si son ellos mismos que se atacan entre ellos. Sí, eso no se absurdo. Mira, la verdad es que yo definiría lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Groenlandia, lo que está pasando incluso en Irán, es casi como una obra de teatro de Ionesco, del absurdo, ¿no? Porque no hay, en primer lugar, hay una ausencia de perspectiva estratégica real, ¿no? Incluso yo te diría que la misma estrategia de seguridad nacional que el presidente Trump lanzó en diciembre tiene muchas incoherencias, muchas inconsistencias. Tú la lees, empezando por esa misma rescate anacrónico que él hace de la doctrina Monroe. Tú la lees y tú solamente hay muchas incoherencias dentro de lo que es la propuesta estratégica. Y en parte tiene que ver porque hay mucha improvisación, porque no tiene un equipo realmente de gente que sabe lo que está haciendo y porque él mismo es más bien un hombre que viene del mundo de los negocios, que entiende que las cosas se pueden forzar, que si él pone suficientemente fuerza y si él, digamos, presiona y chantajea, él puede lograr lograr cambios, pero eso es insostenible en el largo plazo y sobre todo es insostenible para un país que es una potencia militar, que es un país que ha tenido, además, tiene una incidencia en el mundo global. Entonces, el mismo intento de retrotraer Estados Unidos a una posición autárquica, a una posición de aislacionismo, a una posición, digamos, de introspección, es absurdo también. Primero porque, tú puedes hablar de los intereses, vamos a decir lo que está pasando en el sector manufacturero, por ejemplo. Toda esa idea de la lucha tarifaria, de la guerra tarifaria, arancelaria que él impuso, ¿no?
que fue también, es lo mismo, cuando tú la miras, es inconsistente. ¿Por qué es inconsistente? Porque él tenía la idea de que él presionando, subiendo aranceles, podía llevar a los países asociados, los países a equilibrar la balanza de intercambio comercial. Pero sabemos que eso no funciona así. Sabemos además que el hecho de que tú cierres, digamos, los mercados para incentivar la producción local no es algo que se va a dar de la noche a la mañana. Estados Unidos no es un país que puede producir vehículos, por ponerte el ejemplo de la manufactura vehicular, vehículos en la capacidad ni siquiera la que la produce China. Y además es un país, la producción manufacturera depende, siendo un mundo globalizado, depende de piezas y de componentes que se producen en otros países. ¿Me Profesora explico? Gobea, permítame presentarle, por favor, otra perspectiva de la estrategia de seguridad nacional. ¿No será que Estados Unidos está expresando de manera directa que ha cambiado de aliados, precisamente presentando en ese mismo documento a Europa como un continente enfermo, mientras alaba como Medio Oriente, especialmente los países del Golfo Pérsico, han entrado en la economía global? Entonces, me parecería como que los aliados tradicionales del país del norte ya no son tal, por lo menos desde la perspectiva del presidente Donald Trump, y más bien sus aliados son otros. Es posible. Eso es una hipótesis factible, que efectivamente, o sea, es obvio porque lo ha hecho, el presidente Trump ha dicho públicamente, lo ha expresado públicamente, que ha acusado, digamos, a Europa de estar compuesta por países débiles, ¿no? De que son países débiles en términos de lo que es su política migratoria, débiles en el sentido de lo que es su visión hacia la preservación de recursos no renovables. En todo el sentido, él ha descalificado a Europa, ¿no? Que ha sido, como tú dices, el aliado, digamos, tradicional de Estados Unidos, ¿no? Y también es claro que él está mirando, enfocándose con intereses que en cierta medida también responden a intereses personales, ¿no? De negocios, o sea, con Medio Oriente, con países de Medio Oriente. Entonces, lo que tú estás planteando es posible. Sí, y otra cosa, profesora, hablando del anacronismo, ciertamente, Sí. totalmente de acuerdo con usted, de la doctrina Monroe, pero parece aplicable al tema de sacar a un poder, entre comillas, a una nación europea, de un territorio americano, como lo es Groenlandia, en el caso de Dinamarca. Parece que ahí puede tener alguna aplicación. Podría ser también, podría ser, y él ha alegado que él está insistiendo en que la necesidad de adquirir Groenlandia es una forma de garantizar la seguridad de Estados Unidos frente a la Unión Soviética y frente a otros ataques, incluso a la misma China. La pregunta es, ¿qué tan viable sería? En primer lugar, la pregunta ahí es, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿No? O sea, vivimos en un mundo interconectado y claro, toda esta discusión vuelve a plantear el retroceso, digamos, a lo que era la noción de esferas de influencia, ¿no? Donde la Unión Soviética y China, por su lado, cada uno por su lado, tenía su área de influencia que protegía. Es un poco la vuelta, nuevamente, pensando otra vez en esa perspectiva retrotractiva, ¿no? Es la vuelta un poco a esa noción inicial de tener esferas de influencia y de control para proteger, digamos, autoprotegerse y autocerrarse. Bueno, habría que ver cuáles van a ser las implicaciones. Se sabe que con todo lo que él ha estado promoviendo desde el momento en que empezó con todo el tema el presidente Trump empezó con todo el tema de las políticas arancelarias, con todo el tema de ir saliendo de los organismos, está desmontando en gran medida, contribuyendo a desmontar, digamos, un cierto orden
mundial. Entonces, es posible que haya que lo que está detrás de esa lógica es volver a ese momento, ¿no? Que se vivió en el pasado. Pero las condiciones no son las del pasado tampoco. Entonces, habría que ver, yo pienso que hay un desencuentro entre, por un lado, la visión o el abrazar, digamos, racionalidades que funcionaron en un momento determinado para tratar de imponerlas en el momento presente, que no necesariamente van a tener el mismo impacto. Lilian, lamentablemente se acabó el tiempo. Es un tema muy interesante. No realmente. todo lo que teníamos en agenda precisamente podemos abordarlo, pero te agradecemos bastante. Yo creo que se ha hecho un buen ejercicio. Un mundo convulso. Sí, un buen ejercicio Muchas cosas y pasando. una buena explicación de tu óptica sobre lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos. Muy agradecido. Y yo también a ustedes les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido la profesora Lilian Bovea, socióloga, catedrática de Justicia Criminal en la Universidad de Fishers en Massachusetts. Carlos Arturo Guizarre, un servidor, Manuel Jiménez, agradecido de su sintonía y recordarles siempre seguirnos, además de la frecuencia de Teleimpacto, por nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.